El rugido de los motores turbofan resonaba en la pista, mientras un avión de carga se preparaba para despegar. En la cabina, el piloto ajustaba los controles mientras su copiloto terminaba de revisar el informe de seguridad. Todo en orden. Revisé a los pasajeros, ninguno tiene mordidas ni rasguños. No hay señales de infección. El piloto asintió, aunque su expresión permanecía tensa. La situación mundial se deterioraba con rapidez, y cada vuelo era un riesgo. ¿Tu familia sigue en Tokio? Preguntó, sin despegar la vista de los instrumentos. El copiloto exhaló, cerrando los ojos por un momento. Sí, pero no responden el teléfono. Aquí décimo J89, listos para el despegue. La torre de control respondió tras unos segundos de estática. XJ89, aguarde en la cinta 3-4. Tenemos un problema en la pista. A lo lejos, dispersos sobre la pista de despegue, un grupo de infectados deambulaba erráticamente. Pero lo peor no eran los comunes. Entre ellos, se movían dos criaturas grotescas. Uno de ellos era hinchado, con la piel cubierta de abscesos purulentos. Su vientre distendido parecía al borde de estallar. A su lado, una figura alta y esquelética se desplazaba con pasos torpes. Su lengua, anormalmente larga, se deslizaba por el suelo como una serpiente buscando presa. Desde una posición elevada, dos soldados observaban la escena. Uno de ellos, un hombre el cual sostenía una cámara táctica de largo alcance, inspeccionando la pista. A su lado, su compañera mantenía un rifle de francotirador con firmeza. ¿Los ves? Preguntó la mujer en voz baja, sin apartar el ojo de la mira. Sí, y no me gusta lo que veo. Respondió su compañero, moviendo la cámara de un lado a otro. Esa cosa hinchada, parece una bomba andante. Rika Minami frunció el ceño. Los boomers y smokers. He oído sobre ellos en los informes de Zeda. Sí. Dicen que los boomers explotan en ácido y los smokers pueden atraparte con la lengua. Añadió el soldado. No quiero ver si eso es cierto. Rika respiró hondo, y ajustó la mira. Entonces, mejor que los eliminemos rápido. El soldado asintió y continuó inspeccionando. Objetivos confirmados. Cuento 7 comunes, un boomer y un smoker. Con una precisión impecable, Rick apretó el gatillo. El primer disparo alcanzó a un infectado común en la cabeza. El segundo hizo lo mismo con otro que estaba a unos metros. Uno a uno, los caminantes caían como moscas antes de que pudieran reaccionar. El smoker levantó la cabeza, sintiendo el peligro, y dejó escapar un chillido gutural. Antes de que pudiera moverse, Rika disparó de nuevo. La bala atravesó su cráneo y su cuerpo se desplomó en un espasmo final. El boomer, más torpe, giró hacia la fuente del ruido. Su enorme barriga temblaba con cada paso. Oh, no. Tú no vas a ningún lado. Murmuró Rika, disparando. La bala impactó en su pecho. Un segundo después, el infectado explotó en una lluvia de bilis y vísceras. El campo quedó en silencio. El soldado ajustó su radio y habló. Área despejada. Rika bajó su rifle lentamente, sin dejar de observar los restos humeantes del boomer. ¿Con qué es cierto? Murmuró. Zeda tenía razón sobre estas cosas. Su compañero asintió. Y eso es solo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Crees que el virus llegó aquí por los pasajeros o el personal del aeropuerto? Es probable. Solo basta que un infectado entre a un lugar como este para que todo se salga de control. Rika observó el avión, que comenzaba a moverse en la pista. Tras unos segundos, el soldado habló. He escuchado rumores sobre lo que pasa en Estados Unidos. Rika lo miró de reojo. ¿Qué tipo de rumores?
que aún hay bases militares resistiendo, como una de las varias bases de allí conocida como Base Echo. Pues al menos se espera eso, porque si no, podríamos estar más jodidos de lo que pensamos. El sol ya comenzaba a elevarse sobre el horizonte, iluminando la pista del aeropuerto, mientras los soldados observaban atentamente desde su puesto. Rika, con su rifle en mano, seguía vigilando mientras su compañero ajustaba la cámara táctica. Por cierto, ¿tienes a tu familia en la ciudad? Preguntó el soldado, mirando hacia el horizonte con una expresión grave. No. Solo una vieja amiga. La historia nos retorna en el tráfico con un montón de autos atrapados, todos desesperados por cruzar el puente hacia la otra parte. En medio del embotellamiento, el autobús avanzaba lentamente entre el caos. Dentro, algunos estudiantes estaban despiertos, otros dormían a ratos, aunque el ruido de disparos y bocinas hacía que el descanso fuera casi imposible. Takagi fue de las primeras en despertarse, seguida poco después por Hirano, quien se estiró con una mueca de cansancio. ¡Auch! Me duele la espalda, Murmuró Hirano, acomodándose mejor en su asiento. Al menos pudiste dormir un poco. No sé cómo puedes estar tan relajado en esta situación. No es que esté relajado, es que si entro en pánico ahora, lo más probable es que me dé un infarto. Qué conveniente. Y dime, ¿qué crees que esté pasando en el mundo? No me creo que esto solo sea algo local. Hirano se acomodó las gafas, y se puso en modo analítico. Bueno, antes de que todo se fuera al demonio, los noticieros mencionaban casos extraños en América. Primero en pequeñas ciudades, pero luego parecía que se expandía. No sé si fueron censurados o si la información nunca llegó bien a Japón, pero no es coincidencia. Probablemente esto estaba pasando antes y nadie hizo nada. Típico. Si el gobierno lo supiera, seguro intentaron ocultarlo. No querían pánico masivo y ahora mira dónde estamos. En lugar de pánico controlado, tenemos caos absoluto. Lo peor es que no sabemos cuánto va a durar esto. Quizás el mundo ya se acabó y nosotros no lo sabemos. Jeje, eso sí sería cool. Pensar que somos supervivientes natos en medio del caos. Takagi le lanzó una mirada afilada. No estoy de humor para tus bromas, Hirano. Oye, solo intento relajar el ambiente. Si esto de verdad es el apocalipsis, prefiero seguir con vida lo suficiente como para tener mi propio arsenal de armas. Mientras tanto, un poco más adelante en el autobús, Takashi Komuro se removió en su asiento, despertándose lentamente. Aún tenía el sueño pesado y su cuerpo entumecido por la mala postura en la que había dormido. Sintió un peso sobre su hombro izquierdo y, al girar la cabeza, se encontró con la escena que lo tomó por sorpresa. Saeko dormía plácidamente, su cabeza apoyada contra su hombro. Takashi se quedó inmóvil, sintiendo cómo el calor subía su rostro. Por un instante, su mente se quedó en blanco, hasta que tragó saliva y, de manera casi automática, desvió la vista hacia la ventana, tratando de actuar como si nada pasara. Pero con el leve movimiento, Saeko también empezó a despertarse. Se estiró ligeramente y parpadeó antes de darse cuenta de su posición. Al alzar la mirada, notó a Takashi con el rostro levemente sonrojado, mirando fijamente afuera. Buenos días. Buenos días. Saeko se incorporó y miró alrededor. ¿Dónde estamos? Todavía atrapados en el tráfico, pero al menos ya podemos ver el puente desde aquí. Ella asintió con tranquilidad y luego, con una expresión divertida, lo miró de reojo. Gracias por prestarme tu hombro. Fue más cómodo de lo que imaginé. Takashi parpadeó un par de veces, sin saber qué responder de inmediato. Ah. Sí, bueno. No hay problema. No es como si tuviera opción, ¿verdad? Si no querías, podrías haberme despertado. Sí. Pero, bueno. Estabas durmiendo tranquila, y con todo lo que está pasando, supuse que lo necesitabas. Vaya, eres más considerado de lo que aparentas, Komuro. Él solo desvió la mirada otra vez, sin saber si eso era un cumplido o si lo estaba molestando de forma sutil.
En otra parte del tráfico, más hacia el inicio del embotellamiento y lejos del autobús, el caos se hacía presente. Humo y llamas se elevaban en el aire, acompañados del incesante sonido de disparos y explosiones. Se distinguían figuras armadas causando estragos, atacando tanto a civiles como a las fuerzas del orden en medio de la confusión. Desde una carretera elevada y separada del desastre, 6 personas observaban la escena con rostros tensos. Sassy, Ray, Bill, Zoe, Francis y Louis permanecían ocultos tras un vehículo abandonado, analizando lo que sucedía abajo. Esto es una locura, murmuró Zoe, aferrando su arma mientras observaba cómo los disparos iluminaban la humareda. Parece que algunos bastardos han decidido que el apocalipsis es una excusa para hacer lo que quieran. Gruñó Francis, con los brazos cruzados. Siempre hay idiotas así. No es solo eso. Esos disparos, el fuego, el caos, no hacen más que llamar la atención. Si siguen así, no solo atraerán a más de los suyos, sino también a los infectados. Y cuando eso pase, no habrá suficientes balas en el mundo para mantenerlos a raya. Esto no es solo un disturbio, es una sentencia de muerte para cualquiera atrapado ahí abajo. Ray tragó saliva con nerviosismo al ver a un grupo de personas tratando de escapar del área, solo para ser abatidos por los disparos de los saqueadores o devorados por los infectados que emergían entre el caos. ¿Entonces qué hacemos? Bill miró el camino frente a ellos, para luego voltearse a sus compañeros. Buscamos otra ruta. No vamos a meternos en ese desastre si podemos evitarlo. Bien pensado. Lo último que necesitamos es quedar atrapados en medio de eso. Francis, aunque fastidiado por la decisión de evitar el conflicto, no discutió. Supongo que hay otras formas de divertirnos. Sassy miró a Ray, quien aún parecía perturbada por lo que veía. Vamos, no hay razón para quedarnos aquí. Cuanto más rápido nos movamos, mejor. Ray asintió, intentando alejar de su mente la imagen de aquel caos desatado. Sin perder más tiempo, el grupo se preparó para moverse en sus vehículos, con Louis manejando la marcha del 4x4, mientras que el dúo de la moto también, con todos alejándose de la escena, buscando una ruta más segura en medio de la locura del apocalipsis. Dentro del coche, el ambiente se mantenía tenso, aunque Francis intentaba aliviar la situación con su característico humor. Saben, este coche está bien y todo. Pero, ¿no creen que estaríamos mejor en un tanque? ¿Y de dónde demonios piensas sacar un tanque, Francis? ¿Te lo vas a pedir de regalo de Navidad? Quién sabe, tal vez haya uno por ahí abandonado. No sería mala idea. Sí, claro. Y de paso, que tenga aire acondicionado y asientos de cuero, ¿no? Un tanque haría demasiado ruido y gastaría más combustible del que podríamos encontrar. Además, dudo que cualquiera de nosotros sepa cómo manejar uno. Vamos, Bill, no me digas que en tus tiempos en el ejército no aprendiste a manejar un tanque. Claro que sí. Pero no pienso ser el chofer de un capricho tuyo. Zoe se giró en su asiento para ver a Francis. ¿Y qué haríamos si lo encontramos? ¿Lo pintamos de rosa y lo llamamos Francis el Indestructible? Ahora estás pensando como yo. Habrían pasado un par de horas en el tráfico, y el autobús aún seguía atascado en esta, con los estudiantes sobrevivientes esperando su destino a llegar. En el interior, el profesor Shido estaba dando una especie de discurso a sus estudiantes, hablándoles sobre cómo ellos iban a sobrevivir. Sin embargo, su retórica tenía una intención oculta: manipular a los estudiantes dentro del autobús para que siguieran sus órdenes ciegamente. Dios nos ha puesto a prueba. Solo los más fuertes y sabios prevalecerán en este nuevo mundo. Nosotros hemos sido elegidos porque tuvimos la voluntad de sobrevivir. Nosotros somos los que veremos el amanecer de una nueva era. Algunos de los estudiantes lo miraban con admiración, asintiendo a sus palabras, como si realmente fueran parte de una secta. Pero no todos estaban convencidos. Parece como si el profesor tuviese una secta. Porque sí lo es.
Está usando el miedo para mantener el control sobre ellos. Takashi permaneció en silencio unos instantes, intentando formular una respuesta, pero antes de poder hablar, un fuerte estruendo interrumpió sus pensamientos. A la distancia, una explosión sacudió el ambiente. Todos en el autobús escucharon el estruendo, seguido por gritos de pánico provenientes de más adelante en la carretera. La tensión dentro del vehículo aumentó considerablemente. Takashi fue el primero en mirar hacia la fuente del sonido. Su rostro se endureció al notar varias figuras moviéndose rápidamente entre los vehículos. Eran infectados, muchos de ellos. Entre ellos, pudo distinguir a uno en particular. Un ser que saltaba con gran agilidad de un coche a otro, desplazándose de manera bestial. Lo había visto antes en el instituto. Pero no solo eso, también divisó a una criatura grotescamente obesa tambaleándose entre los autos, su piel enfermiza y su andar errático, y a otro con bultos en su cara, seguido de una gran lengua que salía de su boca. Debemos salir de aquí, los infectados se acercan. Kota, con su habitual entusiasmo por la supervivencia, asintió con energía y comenzó a preparar su arma improvisada. Saeko, con una sonrisa decidida, se preparó también. Incluso Takashi, aunque reacia, sabía que no podían permitirse ser acorralados en el vehículo. Y seguido unos momentos, Shizuka, quien decidió en seguir al grupo. Pero entonces, el profesor Shido, con su tono sombrío y su usual sonrisa calculadora, intervino. Oigan, les recomiendo que se queden en el autobús. Aquí están a salvo. Si salen, solo atraerán más infectados y los pondrán en peligro innecesario. Agradecemos la oferta, profesor, pero no vamos a unirnos a su secta de lunáticos. Shido mantuvo la calma, pero su sonrisa se torció un poco. Luego, giró su mirada hacia Shizuka. De acuerdo, si era la decisión de ustedes de ir afuera y morir, está bien. Pero creo que usted, doctora Shizuka, usted debería quedarse. Sería una lástima perder a nuestra única profesional de la salud. Dicho esto, comenzó a caminar hacia ella, con un gesto tranquilo pero claramente calculador. Sin embargo, de repente se detuvo en seco cuando un proyectil pasó rozando su mejilla. Un delgado clavo se había clavado en el asiento a su lado. Todos giraron la cabeza para ver a Kota, quien con una expresión oscura y una mirada amenazante mantenía su arma casera en alto. Y, Ivano, ¿qué haces? Porque de pronto esa agresividad. No ocultas tu verdadera naturaleza, así que yo tampoco lo haré. Y si eso significa eliminar a un vivo, lo haré sin dudar. Nos vamos, ahora. A lo lejos, los infectados comenzaban a abrirse paso entre los vehículos atascados. Eran demasiados. Sin más demoras, Takashi, Saeko, Takashi, Shizuka y Kota descendieron rápidamente por unas escaleras cercanas, que los llevaron hasta una carretera secundaria, alejándose del autobús y perdiéndose de la vista de los demás pasajeros. En el interior del autobús, el profesor Shido los observó marcharse, su expresión reflejando pura frustración y molestia. El grupo subió las escaleras apresuradamente, con el sonido del tráfico y los gritos de la gente resonando en el aire. Al llegar a la parte superior, se encontraron con una calle que, aunque parcialmente despejada, todavía tenía algunos infectados deambulando. Se movieron con cautela, evitando cualquier enfrentamiento innecesario mientras avanzaban hacia una autopista. Manténganse alerta. No sabemos qué puede salir de cualquier esquina. Tras caminar algunas cuadras, el grupo se encontró con una escena inquietante. Varios vehículos estaban volcados, destrozados, con marcas de impacto que sugerían una fuerza descomunal. El silencio momentáneo solo incrementaba la tensión. ¿Qué habrá pasado aquí?, preguntó Saeko, con la mano firmemente sujetando su boken. Kota observó con atención los destrozos. Parece que algo muy grande pasó por aquí. Quizás la bestia del instituto. No creo. Esa cosa parecía territorial.
Tal vez solo fue un choque en cadena provocado por el pánico causa. De repente, un rugido ensordecedor interrumpió la conversación. El suelo tembló ligeramente con pasos pesados que se aproximaban. Todos se pusieron en guardia al ver emerger de una calle lateral a una monstruosidad que reconocieron de inmediato: el Tank. Sus músculos abultados y su presencia imponente eran inconfundibles, y para empeorar la situación, una horda de infectados lo seguía. Mierda, no otra vez. Antes de que pudieran reaccionar, un smoker emergió de las sombras y lanzó su lengua, atrapando a Shizuka y comenzando a arrastrarla hacia él. Kota intentó disparar su arma de clavos, pero se percató de que se le habían agotado las municiones. Maldición, está vacío. Justo en ese momento, un disparo certero impactó en la cabeza del smoker, haciéndolo soltar a Shizuka. El grupo giró la cabeza para ver de dónde provenía el disparo. Un vehículo y una moto irrumpieron en la escena. Eran Bill, Zoe, Isashi, Rei, Francis y Lois. Rei. Isashi. Exclamó Takashi sorprendido al ver a sus compañeros. Aseguren la zona. Nos encargaremos del grandote. Maldición, ya extrañaba dispararle a estas cosas. Lois, con su rifle de asalto listo, se posicionó para contener a la horda. Francis, al ver a Kota sin arma, le arrojó una pistola. Aquí tienes, chico. Asegúrate de apuntar bien. Gracias, esto sí que sirve. Mientras los infectados avanzaban, Takashi y Saeko se colocaron en la vanguardia, golpeando a los más cercanos con su bate y boken. Isashi y Rei, ahora armados con un revólver y una escopeta, disparaban con más precisión gracias a la guía de los sobrevivientes veteranos. Molotov fuera. Y entonces, Francis y Lois aprovecharon la oportunidad para disparar sin cesar. El Tank, furioso, levantó un trozo de concreto y lo lanzó hacia ellos, obligándolos a dispersarse. Zoe rodó hacia un lado y disparó en movimiento. Este bastardo no cae fácil. Takashi vio un infectado acercarse por detrás de Saeko y lo golpeó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Saeko sonrió levemente y le devolvió el favor, golpeando a otro infectado que iba directo hacia él. Estamos a mano. Finalmente, con la coordinación del equipo, el Tank cayó de rodillas, debilitado por el fuego y las balas, y un último disparo de Francis a la cabeza selló el destino del monstruo. Este cayó pesadamente al suelo, levantando polvo a su alrededor. Con su caída, los pocos infectados restantes fueron eliminados por el grupo. La batalla había terminado. Rei se acercó a Takashi y los demás, reencontrándose con su grupo. Me alegra verlos con vida. Bill guardó su arma y miró a los nuevos sobrevivientes. Kota, aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo, miró el arma que Francis le había dado, y también las armas que los sobrevivientes llevaban consigo. Increíble, ¿cómo es que tienen el acceso a estas armas, diablos? Incluso diría que son exportadas de otro país por el diseño de estas. Francis se acercó al chico, dándole un leve golpe en el hombro. Jeje, chico, cuando vas caminando por la calle, cualquier basura es un tesoro. No te apegues demasiado a ella. O sí, da igual. Solo recuerda, si apuntas bien, no desperdicies balas. Kota sintiendo un nuevo nivel de respeto por aquellos que los habían salvado. Luego de unos minutos, algunos del grupo comenzaron a presentarse entre sí. Takashi, Kota, Saeko y Takagi intercambiaron palabras con Francis, Zoe, Lois y Bill. Entre ellos, surgieron algunas conversaciones espontáneas, pequeñas anécdotas y comentarios sobre cómo habían sobrevivido hasta ahora. Bueno, ahora que todos nos conocemos un poco mejor, creo que lo mejor es ponernos en marcha. Dijo Bill, con voz firme. Necesitamos un lugar seguro. ¿Alguno de ustedes conoce uno no muy lejos? Hubo un breve silencio hasta que Shizuka alzó la voz con su característica despreocupación.
Oh, sí, conozco la casa de una amiga que vive cerca de aquí. Tengo una copia de sus llaves, y si mal no recuerdo, ella tenía armas debido a su trabajo. Ah, y además tenía un coche militar bastante grande, casi como un tanque. Un tanque. Bueno, sí que estamos de suerte, ¿eh? Y pensar que hace unas horas hablábamos de uno. La suerte está de nuestro lado. Con eso en mente, el grupo decidió dirigirse hacia la casa de la amiga de Shizuka. Luego de unas horas de viaje, el grupo finalmente llegó a su destino. La zona era residencial, con casas alineadas en calles silenciosas, iluminadas solo por las luces moribundas del atardecer. El ambiente se sentía inquietante, pero al mismo tiempo brindaba un ligero respiro tras el caos vivido en la autopista. Al llegar al estacionamiento, Shizuka señaló un enorme vehículo militar aparcado a un lado de la casa. Ese es el coche del que les hablé. Takagi frunció el ceño, claramente sorprendida. ¿Qué clase de amiga tiene una enfermera como usted? Kota se acercó al vehículo y tocó la carrocería. Esto es hermoso. Murmuró, casi con reverencia. Francis cruzó los brazos y soltó una carcajada. Entonces la suerte sí que está de nuestro lado, ¿eh? Primero un tank nos intenta matar, sobrevivimos y ahora tenemos uno propio y en ruedas. Me agrada la ironía. Louis sonrió, ajustando su rifle en la espalda. Bueno, con esto definitivamente podremos movernos sin problemas. Bill echó un vistazo alrededor, asegurándose de que la zona estuviera despejada. Bien, pero primero despejemos cualquier amenaza antes de cantar victoria. No quiero que nos sorprenda ningún infectado mientras nos acomodamos. Con esa orden, el grupo se dispersó, revisando la zona con sus armas listas. Tras unos minutos de búsqueda, Bill dio el visto bueno. Zona despejada. Entremos. El grupo asintió en acuerdo. Aunque el peligro aún acechaba, por primera vez en mucho tiempo, sentían que podían respirar con tranquilidad, al menos por un momento.